buenas noches. Sean todos y todas cordialmente bienvenidos a este Auditorium Manuel de Jesús Perelló, el escenario perfecto para que esta noche podamos disfrutar de la presentación de la obra Molina, Prensa y Libertad, obra periodística de Rafael Molina Morillo, 1948-2014, con la edición de José Rafael Sosa. Queremos dar una cordial bienvenida a todos los presentes, los amigos del Centro Cultural Perelló, la clase periodística, los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas, Colegio Dominicano de Periodistas Filial Baní, a todas las instituciones que siempre nos apoyan con especial agrado. A todos y a todas sean cordialmente bienvenidos a este auditorium Manuel de Jesús Perelló. Antes de iniciar formalmente con el protocolo que hemos establecido para esta actividad, vamos a invitar a las personalidades que van a componer nuestra mesa de honor, que van a dirigir también cada uno de los pasos o momentos de esta presentación formal de esta obra periodística. Vamos a llamar para la composición de esta mesa de honor a la licenciada Julia Castillo Mejía, directora de este Centro Cultural Perelló. Invitamos también al señor Rafael Molina Morillo a que pase a nuestra mesa de honor. Invitamos también al señor Juan Freddy Armando, quien tendrá esta noche a su cargo la presentación del libro e igualmente es el director del Centro Cultural Ban Reservas, que se estará integrando en breves minutos. Y finalmente vamos a invitar también para componer esta mesa de honor al periodista José Dicen. Gracias a todos por su presencia. Para dar una bienvenida más cálida y formal, y como ya estamos acostumbrados en el protocolo de esta institución, invitemos para unas palabras de salutación a la directora de este Centro Cultural Perelló, la licenciada y artista plástico doña Julia Castillo. Muchas gracias a Emanuel Díaz Santiago, nuestro siempre maestro de ceremonia y además es nuestro encargado de asuntos educativos. Bueno, le quiero dar la bienvenida esta noche. Ha sido un honor, un placer compartir con usted, señor Rafael Molina Morillo, una persona con una trayectoria realmente de tanto respeto, de tanta admiración, un hombre que ha dado tanto de su vida, con tanto coraje y valentía, y que ha sido un luchador de los procesos democráticos de nuestro país a través del periodismo. Realmente, hoy en día, nuestro país que vive en momentos turbulentos y en donde pues los periodistas realmente debieran de beber de la fuente de la sabiduría de maestros como usted. Esta noche yo realmente esperaba que más periodistas vanilejos pues se animaran a estar aquí con nosotros y escuchar de sus experiencias y compartir con usted este libro que con mucho amor usted ha traído a Baní. Baní es cuna de periodistas, fue siempre y es todavía un lugar en donde el periodismo es una profesión muy respetada. Esta noche tenemos acá varios periodistas muy notables. Tenemos a Fausto Soto, el actual presidente del Colegio de Periodismo Dominicano. Tenemos acá dos periodistas de los más activos de Baní. Como digo yo, de aquellos periodistas que uno tiene que respetarlo porque cuando hablan pues hay que escucharlos. No dicen mucho, pero cuando dicen lo poco que dicen con las pocas palabras dicen muchas cosas. O sea, no es la cantidad de palabras que usted dice, sino lo que dice cuando habla. Tenemos acá a Jorge Mejía, también un periodista y activista, animador cultural. Tenemos a Natasha Félix, una joven banileja, una mujer muy querida, muy respetada en Baní. Sobre todo el Centro Cultural Perelló le agradece todo este apoyo que ella nos está dando a nosotros
no solo divulgando las cosas que hacemos, sino también tratando de que el Listín Diario de alguna manera pueda difundir las cosas que hacemos en el Centro Cultural Perelló. Es una gran aliada del centro. Y tenemos a José Dicen, que está en la mesa de honor, que no necesita carta de presentación. José Dicen es un periodista muy respetado, muy entregado, muy trabajador. Además, es un hombre que con su trabajo que hace día a día como director del Liceo Francisco Gregorio Villini, es admirable la paciencia que tiene con los jóvenes y el tiempo que le dedica a su trabajo, trabajando con los jóvenes, y aún así saca tiempo para el periodismo. Y aún así es un hombre solidario que cuando se le toca las puertas y se le llama, está ahí con nosotros. Don Rafael, el Centro Cultural Perelló, la familia Perelló les da la bienvenida, y créame que Baní necesita mucho de los maestros sabios del periodismo, ya que sí fue cuna de periodistas, pero en nuestros tiempos yo siento que hay que revivir la carrera del periodismo como una carrera de sacrificio, de entrega, de responsabilidad social, y eso hay que revivirlo. Y hombres como usted están en toda la calidad moral de pararse en este auditorio a decirle a Baní que todavía hay que creer en la prensa. Se puede. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, las palabras de la licenciada Julia Castillo Mejía, directora de este Centro Cultural Perelló. Para continuar con el siguiente paso dentro del protocolo establecido para esta actividad, en calidad de editor del libro que esta noche estaremos presentando en este auditorio Manuel de Jesús Perelló, vamos a llamar también para una intervención previo a la presentación formal de la obra al señor José Rafael Sosa, editor de la obra que hoy se presenta. Normalmente quienes hacen gestión cultural se preocupan por la cantidad de personas que vienen a las actividades. Para su descanso, debo decirles que eso no es un motivo de preocupación, sino que debe ser un motivo de orgullo de que los que hayan venido estén aquí y de que los que no están constituyen una meta a alcanzar para otras actividades. Nos honra muchísimo que un viernes por la noche haya personas dispuestas a participar del ejercicio de la inteligencia en torno a un libro y en torno a un personaje que lo tenemos aquí, ahora disponible, alrededor de su obra periodística. Yo quiero decir como editor que a mí se me atribuye un mérito que no es únicamente mío. El proyecto de libro que me contrató el Banco de Reservas no es el que salió. Gracias a las intervenciones de algunas personas que fueron mejorando el concepto, el libro es otro y es de mucho mayor calidad, de mucho mayor presentación, de mucho mayor profundidad. Entre esas personas debo mencionar en primer lugar a la diagramadora y diseñadora Ninón de Saleme, una señora que nunca va a venir a nada, está trabajando esta noche en la edición de los libros de José Rafael La Antigua, 7 tomos, con todo lo que publicó en el suplemento Biblioteca, una cosa de mucho interés, por eso no está aquí y no va a estar nunca. Ella prefiere que la presentación de su libro hable por ella. Igualmente, debo agradecer públicamente a Luz Aida Cruz, quien fue contratada como correctora y que con su nivel de exigencia y sentido profesional elevó la calidad del trabajo. Y finalmente hay un autor que no aparece como autor, pero que tuvo un papel muy importante en la supervisión general, se ofreció para hacerlo. No sé si tenía alguna motivación especial para ayudarnos, pero es el propio doctor Rafael Molina Morillo, que estuvo muy interesado no en censurar, ni mucho menos, porque es un hombre muy delicado, no levanta la voz jamás.
es un hombre que tiene una aparente distancia de las cosas, pero no. Y una aparente lentitud en su caminar, pero tampoco. No tiene nada que ver con su actitud de seguimiento, supervisión y apoyo a la labor que se hace. Hubo un punto de quiebra en el libro, en el que gracias a su enfoque logramos una ampliación del índice, una profundización de los textos, un mejoramiento de todo el material iconográfico. Y eso se debió a su nivel de supervisión. De manera, para mí fue una enseñanza importante la edición de este libro, que yo espero que pueda estar a disposición del público aquí en el Centro Perelló, y que pueda seguirse difundiendo. A los periodistas y comunicadores que han venido, las gracias, porque entiendo que el ejemplo que nos ofrece, ahora hablando del fondo del libro, el doctor Molina, que arriesgó muchas cosas en un periodo como en el que funda la revista Ahora, cuando la democracia era un ideal, cuando ni siquiera se había elegido el gobierno de Bosch, cuando en ocasión de crisis muy serias, como fue el asesinato de los guerrilleros de Manolo Tavares, sin ningún respaldo, él se atrevió a preguntar desde la revista Ahora quién mató a esos muchachos, porque se entregaron vivos. Ahora es muy cómodo exigirlo a los 50 años, pero él lo hizo con la gente ahí, y le costó la muerte de 3 colaboradores posteriormente, 2 empleados funcionarios de la revista Ahora y Orlando Martínez, y le costó que le volaran los talleres de la revista Ahora, y que enfrentara una actitud agresiva y muy hostil de parte del gobierno de Joaquín Balaguer, que tuvo durante los 12 años una actitud muy dura con un periódico que le cuestionaba permanentemente. De manera que yo creo que tenemos aquí un personaje histórico, vivo. Deseo que lo aprovechen al máximo posible en su intervención. Muchas gracias. Gracias al señor José Rafael Sosa. Para continuar con esta actividad y previo a la presentación formal de la obra Molina, Prensa y Libertad, obra periodística de Rafael Molina Morillo, vamos a invitar para una intervención a un periodista banilejo, educador, profesor universitario, actual director del Liceo Secundario Matutino Francisco Gregorio Villini y corresponsal para esta provincia Peravia del periódico El Listín Diario. Damas y caballeros, con ustedes el licenciado José Manuel Dicen. Muy buenas noches para todos y todas las personas que han sido invitadas a presenciar este importante momento para la prensa y el periodismo nacional. Tener el privilegio y el honor de participar en la puesta en circulación de un libro escrito por una de las figuras de mayor reconocimiento, de mayor ponderación y con que mayor ética y responsabilidad profesional ha trabajado el periodismo en la República Dominicana, el señor Rafael Molina Morillo. De verdad que es un orgullo, de verdad que es un verdadero placer. Y ya lo decía Rafael Sosa, los que estamos aquí estamos disfrutando de un verdadero privilegio. Hablar de Molina Morillo y de su obra, un hombre que nosotros lo vemos todavía en estos tiempos participando en foros internacionales a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, trabajando todavía en lo que es la libertad de prensa, el ejercicio libre del periodismo, la libertad de expresión del periodista. Eso, para cualquier país, contar con una figura de ese background, todavía produciendo una obra de esta naturaleza, de verdad que es algo que eleva el ejercicio periodístico de cualquier país y que le sirve de referente al periodista que quiera hacer un ejercicio ético, profesional, responsable del periodismo. En unos tiempos en los que nosotros estamos viendo, estamos asistiendo
a un ejercicio periodístico en el que ha llegado una cantidad de gente que se ha montado en este tren, en este barco, pero que no tiene ni idea de lo que significa la responsabilidad de un ejercicio periodístico profesional, responsable, apegado a la ética periodística. Vemos ahora cantidad de gente que pudiéramos decir que son mercenarios del ejercicio periodístico, mercenarios de la prensa, gente que utiliza la pluma para escribir, pero siempre apegado a intereses personales y particulares, no apegados a la ética periodística que manda un ejercicio periodístico responsable, equilibrado, objetivo y siempre apegado a la verdad. En Molina, Morillo y en todo el recorrer de esta obra que nos presenta esta noche, eso es lo que nosotros encontramos, un verdadero ejercicio responsable del periodismo y una cátedra periodística a todos los que estamos en este oficio. Nosotros de verdad que agradecemos el que nos hayan invitado a estar aquí en esta noche y ser parte de este panel tan importante. Molina, Morillo, el país tiene todavía mucho que agradecerle a usted y tenemos mucho que aprender también de lo que es su ejercicio responsable del periodismo en la República Dominicana, en Latinoamérica y en la región del Caribe. Gracias por estar con nosotros, gracias por esa obra. Fueron las palabras del licenciado José Manuel Dicen. En este momento, para unas palabras sobre la presentación de la obra que hoy tenemos en este Auditorium Manuel de Jesús Perelló, la cual forma parte de la colección Patrimonios Periodísticos de la República Dominicana, el segundo libro que se publica con el apoyo del Banco de Reservas de la República Dominicana y que igualmente forma parte de este importante proyecto de preservación de la obra periodística de importantes intelectuales de nuestro país, por supuesto el acervo y también la historia desde el punto de vista social, cultural, político, humano y económico de la República Dominicana. Damas y caballeros, para una presentación formal del libro y una introducción de nuestro expositor principal, invitemos a este podium del Auditorium Manuel de Jesús Perelló al licenciado poeta Juan Freddy Armando, director del Centro Cultural Banreservas. Buenas noches a los caballeros y a la dama de la mesa del acto, y buenas noches a todos ustedes los que nos honraron con su presencia en este hermoso salón del Centro Cultural Perelló. Debo, ante todo, hacer una aclaración que creo que es de altísima importancia, y es que yo llegué aquí a Baní a eso de las 5:30 de la tarde, es decir, que llegué tempranísimo, y debía venir aquí pues a las 7 de la noche, que es la hora a la que se iniciaba el acto, y entonces resulta que cuando llegué ya el acto había comenzado. Parece que comenzar antes también es una impuntualidad. Adiós, adiós. Pues después de esa aclaración, porque soy un hombre muy puntual, de eso puedo dármelas, de que soy muy puntual, y cuando trabajaba en el Ministerio de Cultura, dirigiendo la Biblioteca República Dominicana y después dirigiendo el Plan Quinquenal del Libro y la Lectura, pues yo decía que la única actividad que se hacía en la República Dominicana que comenzaba puntualmente eran las actividades que hacíamos en la biblioteca y las que hacíamos después en el Plan Quinquenal, porque creo que la puntualidad es una de las cosas que nos abre la puerta al progreso, que nos abre las puertas al desarrollo, porque los países desarrollados, para desarrollar nuestro país no hay que complicarse mucho, solamente hay que hacer lo que han hecho los países desarrollados, ser puntuales, ser organizados, ser planificados, esa sencillez, porque ya tenemos la referencia, no tenemos que inventar. Bueno, pues ahora hablando del libro de
José Rafael Sosa y de don Rafael Molina Morillo, porque el libro es de los dos. Realmente me sentí muy feliz cuando el banco me comisionó para hacer la presentación del libro. Primero porque no había venido aquí al Centro Perelló, que tenía mucha ansiedad de venir, ya se lo había dicho a la directora que me interesaba venir por acá. Y segundo, porque don Rafael Molina Morillo es un viejo amigo mío. Pues yo no soy un viejo amigo de él, pero él es un viejo amigo mío. ¿Por qué? Porque yo lo conocía, don Rafael Molina Morillo, cuando debía tener algunos, ¿qué digo yo? Como algunos 16 años o quizás menos, porque lo conocí en el mismo tiempo donde mi madre me llevó a conocer a Juan Bosch en una de las manifestaciones, una de las visitas que hizo Juan Bosch allá a Tomayor. Mi madre, que era muy bochista, pues me llevó a conocerlo. Y entonces, por ahí llegó la revista Ahora a mi casa, y entonces por la revista Ahora, pues conocí a don Rafael Molina Morillo y conocí a mucha gente valiosa. Conocí los escritos de Juan Bosch, por ejemplo, el libro La dictadura con respaldo popular, esa obra que luego Juan Bosch publicó en forma de libro. Primero la publicó como entregas desde Benidorm, desde diferentes ciudades de Europa, donde él iba visitando, iba enviando los artículos a la revista Ahora, y entonces esos son los capítulos del libro de La dictadura con respaldo popular. Y pues conocí también el heroísmo de don Rafael Molina Morillo, porque así como lo reseñó aquí José Rafael Sosa, fue algo verdaderamente admirable que don Rafael Molina Morillo corriera tantos riesgos y se enfrentara con tanta valentía a esos riesgos, porque después que se produce una explosión dinamitera, porque no fue una simple explosión, fue una dinamita que destruyó no los papeles, no las maquinarias, destruyó parte del edificio donde estaba, porque fue una explosión terrible. Después de eso, lo que debía responderse es con mucho miedo. Sin embargo, lo que respondió don Rafael Molina Morillo fue creando el Nacional, que era todavía mucho más combativo que la revista Ahora, porque la revista Ahora era más serena, más para los intelectuales. El periódico El Nacional ya era un periódico de combate, un periódico que nosotros, los que nos llamábamos revolucionarios, pues lo esperábamos cada tarde para enterarnos de las barbaridades que hacían los gobiernos, de la guerra preventiva que había hecho los norteamericanos. Emprendieron en la República Dominicana, lo probaron por primera vez en el mundo, lo que se llama la guerra preventiva. Es decir, que después de la guerra de abril de 1965 comenzaron a cazar a todos los que comandaron esa revolución, y los que no los cazaron, pues los deportaron diplomáticamente, como deportaron a Camaño, deportaron a otros líderes de la revolución, y ahí mataron a muchísima gente, como mataron a Pichirilo y mataron a muchos otros. Entonces, pues dentro de esa guerra preventiva era que don Rafael Molina Morillo echaba esa batalla en contra de las fuerzas conservadoras, no porque él tuviera una militancia política ni porque tuviera ningún interés político. Su interés era superior a la política, su interés era la verdad, la búsqueda de la verdad y que nuestro pueblo recibiera esa verdad, para que no se dejara engañar y que pudiera hacer su destino, porque con la verdad es que hacemos el destino. En eso tiene muchísima razón Cristo cuando dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dicen que la Biblia está abierta en ese versículo, en el escudo de nosotros. Y yo digo, pero ¿por qué no pusieron ese como nuestro lema? Porque eso es un lema verdaderamente hermoso. El lema que tenemos es bellísimo, Dios, patria y libertad, pero y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso es tan profundo, tan grande, tan inmenso, que verdaderamente vale la pena morir por eso, como se puso pues, don Rafael Molina Morillo. Y cuando este libro salió, y salió el libro que hizo el banco de
don Radamés Gómez Pepín, yo me quedé pensando en algo que lo había hablado mucho allá en el banco y pues no se había hecho mucho caso a eso desde que yo ingresé al banco, que es la idea de que el banco debía tener una colección que yo quería que se llamara Memorias. Porque yo creo que una de las lecciones importantes que los pueblos reciben es que sus grandes hombres escriban sus memorias. Porque la memoria es como una historia emocional de la persona. Y entonces esa historia emocional de la persona es más importante que la historia racional. Porque nosotros los seres humanos, contrario a lo que impuso Aristóteles desde el siglo V antes de Jesucristo, impuso Aristóteles la idea de que el hombre es un animal racional, pero la vida práctica nos muestra que el gran maestro se equivocó. El hombre es un animal emocional. La mayor parte de las decisiones que toma un hombre y a las cosas a las que se dedica realmente no son decididas por la razón, son primero decididas por la emoción. Y después la razón, como cuando a una persona la hipnotizan, comienza a justificar lo que hizo la emoción. Y eso es el caso, por ejemplo, de don Rafael Molina Morillo. ¿Cómo don Rafael Molina Morillo llega al periodismo? Ya el propio libro narra que don Rafael Molina Morillo estaba en una escuela donde él estaba junto con otros de sus congéneres y él y un amigo suyo pues hacían un folletito donde el amigo de él que le gustaba pintar o dibujar y después se dedicó a la medicina, él hacía los dibujos y don Rafael Molina Morillo escribía los textos. Y entonces, por un azar de que ese cuaderno se perdió, se les perdió a ellos, se les quedó en un pupitre, la persona de la limpieza lo encontraron y se lo entregaron a los profesores y eso cayó en la mano de uno de mis viejos profesores, a quien quería muchísimo y lo admiraba muchísimo. Increíble que yo no pensé que él podía haber sido profesor de don Rafael Molina Morillo, porque don Rafael Molina Morillo está un poquito antes que yo, pero Carlos Curiel fue su profesor y también fue mi profesor en la universidad, mi profesor de fotoperiodismo allá. Entonces eso lo encontró Carlos Curiel pues le enseña eso a don Rafael Herrera, que estaba dirigiendo el periódico El Caribe. Entonces don Rafael Herrera dice, no, pero espérate, esto está muy bien redactado, la historia tiene toda una vida, porque era como la historia dominicana en gráficas. Esto tiene toda una vida, tiene mucha fluidez narrativa, esto vale la pena, dile a esos muchachos que vengan por aquí. Y entonces ahí es que don Rafael Molina Morillo pues va a parar al periodismo por esa vía. A lo mejor se hubiera dedicado a la medicina, como se dedicó su amigo, se hubiera dedicado al derecho, como se graduó de abogado, fíjense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el azar juega un papel importante y que los elementos emocionales son importantes. Entonces, una memoria es la historia emocional de una persona. Yo nunca olvido un libro que Juan Bosch me pidió muchas veces prestado y yo nunca se lo quise prestar porque decía, después mi libro no se sabe a dónde va a ir a parar, porque yo encontré en la calle una memoria de don Nikita Khrushchev, el expresidente de la Unión Soviética, el único que salió vivo de la presidencia de la Unión Soviética, porque todos salieron muertos, o de viejo o de que los mataron. Entonces él fue el único que salió vivo, muy hábil, entonces él en su dacha, como decía él, se sentaba todas las tardes a dictarle a una grabadora, que luego una secretaria cogía y las transcribía, sus memorias, una memoria valiosísima. Y el caso de Luis Buñuel, con El último suspiro, el caso de ese filósofo que España le regaló a los Estados Unidos, George Santayana, tiene una memoria hermosísima que se llama El último puritano. Entonces las memorias son importantes. La memoria del presidente Balaguer, por ejemplo, uno encuentra en la memoria del presidente Balaguer una cosa totalmente distinta a lo que fue la vida del presidente Balaguer, porque aquella es una historia emocional de su vida. Entonces allí hay una serie de cosas que uno ni se imaginaba del presidente Balaguer. Por ejemplo, yo no me imaginaba que el presidente Balaguer pensara que después de esta vida no había otra vida, sino que la vida se acababa aquí. Pero sin embargo, ahí en ese libro, él dice que esa idea de las almas es una cosa fantástica, porque realmente después que uno muere ya no hay más nada, fíjense, o sea que deviene ateo el hombre en su intimidad. Entonces eso es interesante en las memorias, cuando Luis Buñuel narra, esa es una de las cosas más tiernas que narra Luis Buñuel en su memoria, cuando narra
cuando él llegaba a su casa, Luis Buñuel se pasó toda su vida en Francia, de hecho la mayoría de todas las películas están habladas en francés porque él ejerció más su cine en Francia, porque en España estaba Franco, que no le iba a dejar hacer el cine que él hacía. Y entonces, cuando él llegaba a su casa, ya viejo, él tenía cada vez que llegaba que convencer a su madre de que él era su hijo, porque ya su madre había perdido la conciencia. Entonces es bellísimo cómo él se sentaba, cuando él llegaba, ella preguntaba, ¿quién es ese señor que llegó ahí? Entonces, ese es tu hijo. ¿Cómo va a ser? Entonces él se ponía a convencerla de que él era su hijo. Una cosa muy hermosa de una memoria. Y entonces, yo creo que esta es una manera de comenzar ese asunto de las memorias para que nuestro pueblo comience a guardar esas cosas y a aprender de las grandes personalidades. Porque lo interesante de este libro es que es una cátedra primero que nada de ética, de enseñarnos a hacer las cosas, por ejemplo, hacer el periodismo con seriedad y ver el periodismo como siempre se ha dicho que es el periodismo, aunque los periodistas no le hacen mucho caso a eso, que el periodismo es un sacerdocio, que es una profesión, un oficio que debe contener una dedicación, que debe contener una entrega, un sacrificio. Yo cuando la gente se quiere ir a las 5 de la tarde allá en el Centro Cultural Banreservas, yo me preocupo con mis empleados porque la cultura también debe ser un sacerdocio y no debemos estar trabajando porque nos pagan, sino que debemos estar trabajando sin importar que nos paguen, porque la cultura debe ser una pasión, como debe serlo el periodismo, y ese es el caso de don Rafael Molina Morillo. Por ejemplo, un detalle de memoria interesante que a lo mejor don Rafael ahora se anime a escribir como por completo su memoria, porque aquí está su memoria, pero parcialmente, vamos a decir que de manera tangencial, en vistas parciales, pero qué interesante sería saber qué había en la cabeza de don Rafael Molina Morillo aquella tarde en Madrid, en que él se encontró con Trujillo y con Franco, que fueron a saludarlo a él. Eso es algo interesante. ¿Qué había en la cabeza de él en términos emocionales, en términos humanos, en términos históricos de aquel encuentro en que creo que iba Trujillo a presentarle a don Rafael Molina Morillo a Franco? ¿No era así? Entonces, eso, por ejemplo, esos detalles son importantísimos para narrarlo. Su actitud ante el golpe de Estado de Juan Bosch es algo también muy valioso. En un momento donde prácticamente todo el mundo en este país estaba huyendo de hacerle caso a ese crimen, de enfrentar a ese crimen. Sin embargo, don Rafael Molina Morillo, en aquella época donde nuestro país no tenía, como no tienen la mayoría de los países latinoamericanos, idea de lo que es la institucionalidad, ya él tenía la idea de la institucionalidad, de que en un país debe elegir un presidente y ese presidente debe agotar su periodo, gústenos o no nos guste, porque debemos cumplir con la institucionalidad, que es lo que le ha faltado a nuestros países y que es una de las cosas que debemos imitar de los países desarrollados, porque una de las cosas que los caracteriza a ellos es esa, de que hay que cumplir con las reglas, que no podemos estar constantemente volviendo a comenzar, porque si estamos constantemente volviendo a comenzar, nos pasa como aquella cosa que le gustaba decir a mi papá, que decía, el hombre que orina caminando no hace espuma. Es decir, un país que vive todo el tiempo cambiando de opinión y cambiando de versión y cambiando aquello, pues no va a avanzar, porque entonces se comienza otra vez desde cero. Ya hablé sobre el asunto de la bomba, otra cosa que debió haberlo conmovido mucho. Digo, y lo de la bomba también tiene, lo de la dinamita también tiene algo interesante, que a él debió haberlo metido mucho miedo. Y es que antes de que se produjera la explosión en la revista Ahora, ya habían matado a 2 de los hombres de la revista, es decir, que era como una advertencia. Ah, tú no le haces caso a esto, pues entonces vamos a explotar la revista.
quién sabe si los próximos pasos serían todavía peores, como realmente lo fueron de alguna manera, porque la represión llegó hasta el caso de la muerte de Orlando Martínez, una cosa verdaderamente terrible, ese caso de esa forma de obstaculizar la libertad. Y el cierre bueno, después viene el caso del cierre de la revista Hora, que es un caso triste, pero que ya no fue por razones políticas, creo que eso fue ya más bien como por razones de la dinámica de nuestra sociedad, que fue cambiando de las revistas hacia los periódicos, y entonces las revistas pues perdieron su fuerza, como realmente la han ido perdiendo mucho más, porque después la revista se reabrió, pero hubo que volver a cerrarla, porque realmente no vivimos la época de las revistas. Ya ni siquiera estamos viviendo la época de los periódicos, ya los periódicos, el mundo digital los va como sustituyendo, y los periódicos se han revolteado un poco y tienen su versión digital, pero el mundo, un periódico digital ya no es un periódico, ya habría que ponerle otro nombre a un periódico digital, igual que también hacen revistas digitales, pero habría que ponerle otro nombre, porque un periódico donde hay un video, un periódico donde hay televisión, un periódico donde hay unos banners con movimiento, ya eso no es un periódico, ya eso hay que cambiarle el nombre. Lo único que todavía no le hemos encontrado el nombre para ponérselo y le seguimos llamando periódicos. Y el otro caso es el periódico El Día, el surgimiento del periódico El Día. Para mí, lo más importante del surgimiento del periódico El Día es la columna Mis Buenos Días. Realmente para mí una especie de jarabacoa escrita, le llamaría yo a eso, o de constanza escrita, en el sentido de que jarabacoa dice en el lugar donde siempre hay primavera. Realmente es una manera de refrescar la mañana, de comenzar el día como con ese remanso de paz que significan las palabras de don Rafael Molina Morillo, hombre que me sorprendió cuando yo lo conocí. Yo no me imaginaba que don Rafael era un hombre como tan pacífico, tan tranquilo, porque un hombre que se había enfrentado a tantas dificultades, a tantos problemas, a tantas vicisitudes, sin embargo tiene una serenidad que más parece un asceta del oriente que un hombre de aquí del occidente. Sin embargo, bajo esa serenidad hay toda una filosofía de la vida, como lo muestran esos escritos de Mis Buenos Días. Y este libro comienza con, vamos a decir, la memoria vista desde fuera. Y es verdaderamente encantador ver lo que escriben Miguel Guerrero, don José Luis Corripio, Julio Muñoz, Danilo Arbilla, Juan Bolívar Díaz, Minerva Isa, Cruz Gustavo Guerrero Báez, Carmenchu Brusilov, Olivo de León y José Rafael Sosa sobre don Rafael Molina Morillo. O sea, nos retrata el liderazgo de un hombre que ha sentado pautas y ha encendido las luces que guían a esos maestros del periodismo, porque esos que hay ahí en esa lista son maestros del periodismo. Sin embargo, ellos consideran, esos maestros, que él es un maestro, y verdaderamente lo es. Y el doctor Molina Morillo, que es un nieto del doctor Luis Morillo King. Ese es otro recuerdo que yo no asociaba y que es interesante, que el doctor Morillo King, que es el nombre del hospital de La Vega, ¿no? Es el abuelo de don Rafael Molina Morillo, que es hijo de Domingo Molina, que es su padre y su madre Iselsa Morillo, ambos de La Vega. Pero de tal palo, tal astilla, porque fíjense quiénes fueron los profesores de Rafael Molina Morillo. Carlos Curiel, que les decía ahorita, el gran Carlos Curiel, que por cierto tiene un libro que se llama En el vórtice de la tormenta, un excelente libro de periodismo, y Carlos Curiel también escribía literatura. Y está don Pedro Mir, el señor por qué, como lo recuerda don Rafael Molina Morillo, porque don Pedro Mir siempre les estaba preguntando por qué a los estudiantes, cuando había una cosa, precisamente con eso, interesante eso, que don Pedro Mir con eso se antepuso durante muchos años antes al educador de los por qué
porque mucho tiempo después, murió el otro día, en Brasil se creó el sistema educativo que debiera de estar en el mundo entero, pero las clases sociales no se suicidan y es difícil dejar que abran puerta a ese sistema educativo. El señor, porque es el señor Paulo Freire. Paulo Freire creó el sistema de la educación en libertad. El sistema de la educación en libertad tiene como elemento principal lo que don Pedro Mir hacía, el porqué, que la gente se ocupe de responder el porqué. Y yo recuerdo que empleando el sistema de Paulo Freire, nosotros hacíamos un trabajo revolucionario en el cual nosotros no teníamos que decirle nada revolucionario, por ejemplo, a unos campesinos, porque con preguntas nosotros hacíamos que ellos mismos se hicieran revolucionarios. Le poníamos una imagen a un campesino donde había un hombre con un hacha cortando un árbol. Entonces le preguntábamos a los campesinos, ese que está tumbando el hacha, ¿ese es el dueño del árbol? El campesino dice, no, ese es un empleado del dueño del árbol. Y lo que produce el árbol, ¿cuánto gana él de lo que produce el árbol? Bueno, gana muy poco o nada, porque ese árbol es del dueño de la tierra. Y entonces el dueño de la tierra la reparte entre los campesinos. ¿Qué ganan los campesinos y qué gana el dueño de la tierra? Una serie de preguntas ellos mismos van despertando sin necesidad de que uno se lo diga. Entonces ese es el sistema de Paulo Freire, el sistema de las preguntas, el sistema de don Pedro Mir. También estaba don Tulio H. Arbelo, que fue también mi profesor en la universidad, o sea que esos profesorados duraban mucho. Estuvo el filósofo Andrés Avelino, no fue mi profesor, lamentablemente, ese grandísimo pensador dominicano, quizás el más grande filósofo que hemos dado, porque es el único que ha creado un sistema, tiene un sistema en sus libros, el sistema categorial, el sistema de la metafísica, el sistema de las esferas, es un excelente pensador. Pues, volviendo a lo de los principios de don Rafael Molina Morillo, fíjense otro detalle también donde el azar hace su trabajo, porque el primer trabajo que le designaron al grupo que entró al Caribe como novatos, que no tenían que saber de periodismo, según explica el libro en el que decía don Rafael Herrera, él quería que partieran de cero para que no estuviesen contagiados con muchas de las cosas que estaban contagiados los periodistas tradicionales. Entonces el primer trabajo fue lo de la tragedia de Río Verde, que fue aquellos peloteros que el avión se cayó, peloteros de Santiago creo que eran, que el avión se cayó y entonces reportar eso. Y uno de los pocos que pudieron quedarse en el periódico por su capacidad fue don Rafael Molina Morillo, pero don Rafael Molina Morillo no llegó a ir, o sea, no se quedó en mitad del camino de llegar al sitio de la tragedia para buscar datos y reportar, pero su reportaje, aun cuando no llegó allá, fue tan bien hecho que fue apreciado por don Rafael Herrera, que fue también otro monstruo, otro maestro del periodismo. Bueno, pues eso dibuja a don Rafael Molina Morillo. Yo tengo aquí una serie de notas, pero lo voy a resumir, ¿verdad? Porque yo creo que ya debo llevar como 3 horas, ¿verdad? Lo voy a resumir en los otros maestros del periodismo que salieron, son como del alumnado de don Rafael Molina Morillo, casi todos, como el caso que dije ahorita de Orlando Martínez, de Víctor Grimaldi, Miguel Ángel Prestol, Freddy Gatón Arce, Rafael Núñez Grasal, Magda Florencio, Rafael Reyes Jerez, Luis Eduardo Lora, Uchi, Miguel Hernández, Silvio Erasme Peña, Cándido Gerón, Jorge Pérez, Argentina Monzón. Y termino con una anécdota de algo curioso que hace que tenga mucha importancia una cosa como la revista Ahora, y es que después que Juan Bosch publicó en varios artículos, como dije al principio, la dictadura con respaldo popular en la revista, se recogió en un tomo. Entonces yo que leí todos esos artículos, porque yo seguía a Juan Bosch, aunque no era PRDista, porque en ese momento yo era de los comités revolucionarios Camilo Torres, seguí el pensamiento de Juan Bosch y
después compro el libro Dictadura con Respaldo Popular y me pongo a buscar una anécdota de algo que Juan Bosch escribió, o una nota, no una anécdota, de algo que Juan Bosch escribió como uno de esos artículos, y resulta que Juan Bosch no lo incluyó en el libro, pero está en la revista, una anécdota valiosísima, una nota valiosísima. Y es que Juan Bosch tuvo una gran polémica con Jiménez Grullón, que la dieron a través de la revista Ahora, también esa polémica. Entonces, en uno de esos artículos de la revista Ahora, que también polemizaban con Jiménez Grullón, Juan Bosch le decía a Jiménez Grullón que él no tenía capacidad para comunicarse con la gente y que por eso a él le resultaba difícil ser un líder político. Entonces decía, por ejemplo, el doctor Jiménez Grullón dice, eso entraña una traición a la ética revolucionaria. Entonces Juan Bosch se pone a explicar cómo percibe el pueblo esta frase. Entonces, para el pueblo, entraña son las tripas del estómago, ¿no? Por aquí, del vientre. Entonces, una traición a la ética revolucionaria para el pueblo, como no conoce la palabra ética, la asocia con la tísica, y la tísica es la tuberculosis. Entonces, quiere decir que para el pueblo, lo que está diciendo Jiménez Grullón es, eso mondongo, una traición a la tuberculosis revolucionaria. O sea que es una cátedra de Juan Bosch sobre cómo escribir sencillo, escribir que pueda llegar a la gente, aún los conceptos más intrincados. Muchísimas gracias y vaya mi elogio eterno a ese viejo amigo mío que es Rafael Molina Morillo. Gracias a Juan Freddy Armando, director del Centro Cultural Banreservas, quien estuvo a cargo de la presentación de la obra Molina, Prensa y Libertad, obra periodística de don Rafael Molina Morillo. Los trabajos recogidos entre 1948 y 2014 con la edición del señor José Rafael Sosa. Para concluir ya con este evento, vamos a permitir que se dirija ante todos los presentes en este auditorio Manuel de Jesús Perelló, sus palabras, su exhortación y por supuesto su alocución para todos nosotros. Damas y caballeros, con ustedes el periodista Rafael Molina Morillo. Bueno, después de todo eso que hemos escuchado, no me quedan casi maneras de agradecer. Me viene a la memoria y la voy a tomar prestada la historia que hizo una vez que yo asistí a una intervención de Freddy Verasgoico y que lo elogiaron mucho, y entonces él hizo este cuento. Quienes se lo sepan me disculpan, mi mujer se lo sabe y debe estar pensando otra vez lo hace. Cuentan que los libros estaban en asambleas reunidos para elegir una nueva directiva de su asociación. Y cada uno presentaba su candidatura y el león decía, bueno, el presidente debo ser yo, porque yo soy el rey de la selva. Y el elefante decía, pero yo soy el más grande. Y el perro decía, yo soy el mejor amigo del hombre, cada uno sus cosas. Pero finalmente hicieron las elecciones, los candidatos principales eran la Biblia, el Quijote, etcétera, y el diccionario también, y las elecciones las ganó el diccionario. Entonces cuando habló el diccionario dijo, no tengo palabras para agradecer esta elección. Yo puedo decir lo mismo, no quedan palabras, Freddy Armando las agotó todas. Y con esa insistencia en la cuestión de la edad que sutilmente decía, lo dijo 4 veces, yo lo conté. Dijo que ser un viejo amigo de uno no es lo mismo que ser un amigo viejo. Yo esta noche voy a reflexionar sobre eso antes de dormirme para ver si descifro la verdadera intención de Freddy Armando. Pero sí, me di cuenta. Voy a decir unas breves palabras, brevísimas. Primero, de agradecimiento a ustedes, en primer lugar, que han venido esta noche
a este acto, y también al Banco de Reservas por haber escogido mi paso por el periodismo como tema para esta obra, que yo espero que todos ustedes puedan conocerla, porque sinceramente me gustó, no por los elogios que encierra en ella, que también me gustaron, sino porque tienen mucho motivo para reflexión, no solamente de los periodistas, sino también de los que no lo son, acerca de la función del que se dedica a este oficio tan denigrado y muchas veces tan mal utilizado por nosotros mismos los periodistas. Pero también las gracias al Centro Cultural Perelló por abrirnos sus puertas para esta actividad. Yo quiero decir una cosa que nunca la había dicho y ahora es que estoy cayendo en cuenta de eso. Y es que yo, aunque nací en La Vega y tengo orgullo de ser un hijo de la culta y olímpica, como le decimos, y ahora le dicen y carnavalesca ciudad de La Vega, pero yo soy un producto de Baní, para que lo sepan todos los banilejos que están aquí. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, como contó Juan Freddy hace un momento, a mí como las estrellas de cine, hace un momento estábamos sentados allí abajo y me decía la directora que uno debe ser como una estrella de cine, una cosa así me dijo. Y a las estrellas de cine las descubre un buscador, un scout, igual que a los peloteros, lo descubre alguien que viene a observarlo. Y a mí me descubrió, sin pretender ser ni estrella de cine ni pelotero, me descubrió Rafael Herrera, que es un banilejo. Auténticamente, literalmente me descubrió él, porque como él contó, al ver unos trozos escritos por mí, que era un muchacho entonces de 18 años, le gustó y me mandó a buscar para integrarme al cuerpo de redacción de ese periódico nuevo que iba a salir, que era El Caribe. Y efectivamente ahí empecé como reportero y caí en esa trampa de la que no se sale. Una vez intenté retirarme cuando vendí los intereses de la revista Hora y me sentía no solamente bien económicamente, no me sentía rico. Y digo, bueno, me voy a retirar ahora. Pero que va, al poco tiempo estaba otra vez en las lides del periodismo y creo que ya no hay tiempo ni de pensar en eso. Bueno, esto de este lanzamiento, de esta presentación de este libro aquí ante ustedes en Baní, tiene muchas significaciones y una de ellas es que constituye el libro, pienso yo, una demostración de que esas instituciones como el Banco de Reservas, como el Centro Perelló, no son solamente entidades para hacer dinero, para hacer fortuna y aumentar las riquezas, sino que también sacan tiempo y sacan recursos y sacan esfuerzos para actividades como esta, eminentemente culturales, educativas, y como este magnífico centro, esa galería de pintura que tienen ustedes aquí, este auditorio en el que yo imagino que han desfilado y desfilarán muchas actividades culturales. En fin, eso yo creo que hay que aplaudirlo y reconocerlo. Bueno, desde los muñequitos, eso, la historia en muñequitos que hablábamos, que me introdujeron en la carrera periodística, hasta el día de hoy han transcurrido muchísimos años para satisfacción de Juan Freddy, que tiene esa obsesión con la cuestión de los años. Han transcurrido muchos años y en esos años muchos episodios diferentes, algunos alegres, halagadores, otros tristes, trágicos, en fin. El periodista, más que cualquier otro ciudadano, es un testigo de la historia, es un testigo de las cosas que van sucediendo
y que van formando la historia de una nación, de un país. Tristes y alegres, y cómicas también, como los errores históricos, se podría decir, en el que incurren los periódicos y los periodistas, voluntaria o involuntariamente, como algunos se le van olvidando, pero otros siempre quedan algunos, como cuando en un periódico se publicó durante la era de Trujillo una nota social que decía que la ilustre primera dama de la República asistió a tal evento, pero por un error mecanográfico salió la primera cama en vez de la primera dama. Ustedes se imaginarán el revuelo que eso causó, y esos son episodios que no se olvidan, casi como no se olvidan otros más trágicos. También aquella vez que un periodista se adelantó porque se quería ir temprano y tenía asignado asistir a una boda, y él escribió de memoria la crónica. Total, todo era lo mismo, que estaba en la iglesia, que dijo que sí, que el vestido estaba muy bonito, las flores, etcétera, etcétera. Pero llovió y por alguna razón los novios decidieron aplazar la boda. Pero ya no había tiempo de cambiar la página y le puso al pie: nota, la boda se suspendió por lluvia. Y así por el estilo. Entonces, bueno, cuando he tenido oportunidad de dirigirme a grupos de personas así como ustedes, me gusta siempre poner una nota de humor, porque total, en la vida eso es importante. Y el otro día, recuerdo, esto es más reciente, cuando presentamos el libro en el banco allá en Santo Domingo, el Banco Central hizo un acto muy bonito. Yo también dije unas palabras, no recuerdo que hicieron sonreír a la gente. Y cuando lleguemos a la casa, uno de mis nietos dice: señores, ya yo sé lo que voy a hacer cuando sea grande. Voy a ser periodista y cómico como mi abuelo. Bueno, la carrera periodística, sin embargo, no es solo eso. Hay muchos momentos dolorosos cuando se pierden compañeros, sea tan trágicamente como el caso de Orlando Martínez o el caso de los muchachos que antes fueron asesinados en la llamada Operación Limpieza en la capital, como otros episodios de carácter financiero, de cualquier carácter. Pero a pesar de todo eso, yo tengo que advertir que este libro no es una biografía, ni tampoco se parece al otro libro que recientemente publiqué titulado Mis recuerdos imborrables, porque en Mis recuerdos imborrables yo hablo de muchas otras cosas que no son periodismo, y en este libro lo que ha tratado su compilador José Rafael Sosa y los demás que colaboraron en él es lo relativo a la vida periodística únicamente. Repasando algunos episodios de los que yo me había olvidado y que Sosa escarbó por ahí, encontró siempre, pues me doy cuenta de que realmente, como diría Juan Freddy, esos años que han pasado no han sido en vano, y que hemos podido conducir, inspirar a muchos colegas más jóvenes que yo para que se dedicasen a esta carrera tan ingrata y tan difícil. De todas maneras, es un oficio que requiere mucho amor, mucho sacrificio, y no solamente para el personaje de que se trate, sino también para la familia, con muchas noches de espera, muchas incertidumbres, muchos temores, en fin, la satisfacción cuando el resultado, el final, es bueno y positivo y constructivo,
esa satisfacción está muy bien ganada y muy bien merecida. Hay muchas amenazas para el periodismo, muchas debilidades, pero también es importante señalar que la culpa de los males que pueda tener el periodismo, que las tiene, y muchas debilidades y muchas fallas, no se deben tan solo a los periodistas, sino también al resto de la sociedad, que muchas veces soborna, corrompe, tienta al periodista en acciones negativas, acciones que no deberían, que chocan contra la ética más elemental y que se encuentran como aliados con la carencia de recursos que hay y las pobrezas de nuestra economía social. De manera que hay que hacer un llamado no solo a los periodistas para que no sucumban, sino también a los demás para que no tienten al periodista a incurrir en esas cosas, porque las tentaciones son muy grandes, muy poderosas, parecen no tener límite, y eso siempre hay que evitarlo. Para terminar, quiero señalar que cuando hablamos de la ética, no pensamos que es una línea rígida que tiene que ser aceptada por todos. No, señor. Cada uno tiene sus normas éticas propias y que debe ser leal a ellas y que pueden ser diferentes. Por ejemplo, mis conceptos éticos pueden ser diferentes al suyo y los dos podemos tener razón. Si lo que estamos defendiendo, lo que sentimos es auténtico, es verdadero, es sincero, entonces usted tiene que creer en lo suyo. Malo es cuando deja de hacerlo o por conveniencia, o por dinero, o por temor, o por miedo. Pero siempre ilustro esto con una historia que escuché a un periodista colombiano, y si no lo puedo olvidar, es la historia de lo que pasó en el avión Enola Gay, que lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Cuando tiraron la bomba, el piloto y el copiloto, y vieron hacia abajo el fuego, ese fuego inmenso que no tenía límites en el espacio, uno de los dos, el copiloto, dijo: Dios mío, hemos hecho un crimen horrible. Y el otro dijo: no, nosotros le estamos poniendo fin a la guerra, nosotros estamos salvando a la humanidad de más muertes indefinidamente. Bueno, y ahí en esa cabina del avión había en ese momento dos concepciones éticas opuestas, pero valederas las dos, porque cada uno pensaba de su manera sinceramente y creía en eso. En el periodismo tenemos que ser leales a nuestros sentimientos y a lo que creemos mejor, aunque al lado, junto a nosotros, esté sentada otra persona que piense diferente y que también puede tener razón. Entonces, otra vez, muchas gracias al Banco de Reservas y al Centro Perelló, que lo disfruten no solo los banilejos, sino todos los dominicanos y todo el que venga por este país, por esta parte de la isla, porque esto vale la pena que se le saque el jugo, que andamos a tener siempre una actividad cultural, una actividad educativa, y que estos asientos pasen pocos días vacíos y muchos días llenos. Muchas gracias. Damas y caballeros, la intervención final y que concluye este acto a cargo de don Rafael Molina Morillo, ya concluyendo con esta actividad de presentación de la obra Molina, Prensa y Libertad, obra periodística de este importante intelectual dominicano. Esperamos esta actividad haya sido de su agrado y esperamos también puedan seguir integrándose a otras actividades del Centro Cultural Perelló. Solo resta decir,
Esto es Cultura para el Desarrollo. Muchas gracias y feliz resto de la noche.